Buenos días, Jefferson. Un saludo a toda la audiencia que les escucha. Para mí es muy grato compartir nuevamente un espacio con usted. Buenos días. Sí, sin duda, como habíamos comentado ayer aquí con Anderson, ministra, es para nosotros gratificante ver que alguien a quien nosotros habíamos dado espacio como personas que están en formación en la política, de un lado al otro, bueno, ya la vemos como ministra y como secretaria de Derechos Humanos, así que la felicitación del caso para usted en este puesto y también que sea de éxito en su gestión. Ministra, vamos al punto primero. Yo quiero saber cómo recibió usted la Secretaría de Derechos Humanos y por qué hago énfasis en esta pregunta, porque nosotros, al menos los periodistas, recibimos información desde la Secretaría, la última información 3 meses después aproximadamente. ¿Cómo vio la administración y sobre todo cómo recibió la Secretaría cuando usted ya asumió la gestión? Sí, muchísimas gracias, Jeff, por la pregunta. Y bueno, ciertamente recibí la Secretaría de Derechos Humanos con bastantes dificultades. Sin embargo, pienso desde mi perspectiva personal que quienes asumimos estas altas responsabilidades no podemos concentrarnos en los problemas, sino tenemos que buscar las soluciones inmediatas que requiere la ciudadanía y más en un tema tan sensible como son los derechos humanos, la erradicación de la violencia y la protección de los pueblos y nacionalidades que se encuentran en aislamiento voluntario. Ciertamente, de las mayores dificultades que nosotros tenemos, pues se encuentra el fortalecimiento de la institución a nivel territorial. ¿A qué me refiero con esto? La presencia de la Secretaría de Derechos Humanos en cada una de las ciudades de nuestro país, pues la Secretaría brinda un servicio muy importante que es la atención psicológica, la contención psicológica, el asesoramiento jurídico a las mujeres que sobreviven procesos de violencia. Entonces, esas han sido las principales dificultades. Sin embargo, desde el primer momento, nosotros tomamos ya los correctivos pertinentes y las principales acciones, pues se han enfocado en primer lugar al fortalecimiento y a la reingeniería de la Secretaría de Derechos Humanos. Espero yo en próximas horas poder ya compartirles grandes noticias que hemos implementado al respecto, que empiezan desde las condiciones en las cuales los servidores estaban prestando sus servicios hasta ya componentes que tienen que ver más con el presupuesto y con la ejecución de diferentes actividades de la Secretaría. Y sobre las acciones que usted acaba de mencionar, las primeras que ha tomado en torno a la Secretaría de Derechos Humanos, una de las que ha llamado la atención y que sin duda es también llamativo en este sentido, es la vacunación a los pueblos guaraníes. En ese sentido, ¿cómo se ha llevado a cabo este proceso? ¿A cuántas personas de esta nacionalidad ya se han inoculado? Sí, justamente una de las principales responsabilidades, competencias que tiene la Secretaría de Derechos Humanos tiene que ver con la protección y el monitoreo a los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario. Jeff, aquí me permito hacer una pequeña puntualización porque esta tarea que ha sido coordinada con el Ministerio de Salud es muy delicada. En primer lugar, estamos hablando de los pueblos guaraníes que se encuentran dentro de la zona intangible en la que comprende las provincias de Orellana y de Pastaza. Okay. Ahí ustedes saben y conocen que tenemos también la presencia de los grupos Tagaer y Taromenal. A este grupo humano es al que nosotros tenemos que proteger mediante el no contacto. Entonces, aquí, por ejemplo, para poner un dato muy sencillo, ni siquiera podemos utilizar drones en la zona, porque el ruido de los drones afecta al desenvolvimiento de su hábitat natural. Entonces, nosotros estamos ya en proceso de vacunación al personal que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en este territorio. Nosotros tenemos justamente una estación de monitoreo y ahí trabajamos con líderes comunitarios, con WAOs, que nos hacen el contacto, nos hacen el acercamiento a la zona. Entonces ya iniciamos con ellos el 2 de junio. Cuando el proceso de inmunización culmine para ellos, vamos a pasar a la fase ya de vacunación en las comunidades, y aquí el Estado va a llevar la vacuna a los pueblos guaraníes en sus comunidades. Entonces vamos a hacer un operativo que requiere incluso transporte fluvial en el río Chiripungo, y vamos a ir dividimos a la población, que son aproximadamente
aproximadamente 80 personas que han manifestado su consentimiento de someterse al proceso de vacunación. Las hemos dividido en 3 grupos y vamos a ir a sus comunidades. Tenemos ¿De qué edad a qué edad? recorrer 6 horas, a 3 horas, a 9, 6 y 3 horas que tenemos que hacer el recorrido. ¿De qué edad a qué edad está la población a la que se le va a inocular, ministra? Desde los 18 y tenemos hasta un caso de una persona guaraní de 97 años que ha manifestado su deseo de vacunarse. Ok, pasando a otros temas y antes de dar la palabra también a Anderson Boscan, porque tengo igual algunas inquietudes respecto a la Secretaría. El día de hoy se mantendrá una reunión con la llegada de la alta comisionada de la ONU. ¿Por qué es importante esto, ministra, para el Ecuador? Jeff, como yo le comentaba, desde el primer momento nosotros tomamos contacto con Cooperación Internacional, porque ciertamente el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos es de $9 millones y el 60% de este presupuesto se destina a nómina y gasto corriente. Entonces, para implementar los diferentes proyectos que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, como son el centro piloto que queremos implementar, Violeta, el registro único de violencia que está ya postergada su ejecución ya varios años, porque esto viene desde la Ley de Erradicación de Violencia, necesitamos la asistencia y la cooperación internacional. Y justamente la visita de Anita Batia es una alta funcionaria de Naciones Unidas, y aquí para no cometer ningún lapsus voy a dar lectura, y es directora adjunta de ONU Mujeres. Okay. Y se ha venido desarrollando en el ámbito internacional con una amplia experiencia. Entonces ella, junto con una misión de altísimo nivel, está llegando al Ecuador en próximas horas. Vamos a tener una reunión con el presidente Guillermo Lasso para justamente trabajar en un área que ha sido muy invisibilizada y que tiene un potencial muy grande para romper los círculos de violencia, que es el empoderamiento económico para las mujeres. Nosotros queremos trabajar ampliamente en la innovación financiera, porque cuando empezó la pandemia y antes de la pandemia, aquí ya voy a hacerme un poquito larga este comentario, las mujeres han estado muy afectadas en el ámbito laboral. En el 2019, en junio del 2019, un observatorio laboral que tuve la oportunidad de ejecutar junto con otras fundaciones, ahí ya nos daba cuenta que las mujeres jóvenes, principalmente en edades de 24 años hasta los 35 años, tenían una tasa de desempleo más alta, el doble de alta que la de los hombres. Y en la pandemia, las que primero perdieron sus trabajos fueron las mujeres, que se dedicaban a actividades informales, y dentro de la pandemia también las mujeres han estado sosteniendo muchísimo, por ejemplo, la escuela de los niños, porque ahora todo está en la casa, la escuela, el colegio, el trabajo. Entonces las mujeres han estado enfrentando varios desafíos, y es por eso que esta visita de alto nivel es muy importante para implementar mecanismos de innovación financiera y empoderamiento económico para las mujeres. Ok, Anderson. Ministra, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en Café La Posta. Es un placer poder conversar con usted y que me desasne, porque usted sabe que yo soy muy lento para comprender todo lo que tiene que ver con su área de expertise, que son los derechos humanos. Yo quiero empezar entendiendo por qué es necesario un ministerio o una secretaría en defensa de los derechos humanos en el Ejecutivo. Si bueno, en un sistema democrático quien está convocado a velar y tutelar por parte del Estado los derechos humanos es el sistema de justicia. ¿Por qué requerimos de un ministerio o de una cartera de Estado? Buenos días, Anderson. Muchas gracias por la pregunta. El Estado tiene diferentes funciones, ciertamente, como usted acaba de mencionar. Sin embargo, la presencia de una cartera de Estado, ya sea vía secretaría o vía ministerio, es importante porque también se hacen las políticas públicas, los planes, los programas, los proyectos, para que justamente se ponga en vigencia los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Para hacer más sencilla mi explicación, porque realmente la cartera de Estado en la que estoy tiene tantas aristas. Por ejemplo,
tenemos todo lo que son los reportes a los organismos internacionales, tenemos que actuar nosotros frente a trata y explotación sexual, migración, tenemos la protección a los pueblos en aislamiento voluntario, todo el eje 2 que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres y todas las violencias. Entonces el Ejecutivo necesita tener un brazo ejecutor propiamente dicho para que se hagan todas las políticas públicas, para que se trabaje con el sector salud, para que se trabaje con educación y que así se pueda garantizar y no, para pasar del papel a la acción. Todo lo que dice, por ejemplo, nuestra Constitución, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana, que te dice que las personas tenemos derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, todo eso tenemos que nosotros poner en acciones. Y cómo lo hacemos es justamente el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, articularnos con todas las funciones del Estado. Y otra tarea también muy importante es ser veedores de que un Estado democrático, como usted bien menciona, se respeten y se garanticen los derechos humanos. Ok, con esto claro, hay muchas recomendaciones, tanto de organizaciones no gubernamentales como de organismos multilaterales o supranacionales que han recomendado y exigido al Ecuador cuentas por lo que se consideran violaciones a los derechos humanos. Sobre esto hay un listado y vamos a ir conversándolo para ver cuál es su postura, señora ministra. Lo primero es, en el Comité de Naciones Unidas ha habido reclamos y llamados de atención al Ecuador por, cito textualmente, no necesariamente estoy de acuerdo con esto, el alto costo humano y la violencia desmedida utilizada durante las manifestaciones de octubre por parte de la Policía Nacional. El Comité de la ONU señaló que la policía no está autorizada a utilizar una represión directa o detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos porque el hecho de que algunos manifestantes fueran violentos no convertía en violenta a la protesta. ¿Existe algún plan de acción desde su cartera de Estado para tratar de poner punto en orden sobre los llamados de atención que el Ecuador ha tenido por violaciones a los derechos humanos por octubre de 2019? Ciertamente, Anderson, las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, como le había manifestado, son la articulación. Y aquí nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con el SNAI, que es el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, quien es el ente rector en esta materia, quien administra y toma las decisiones sobre el sistema penitenciario y también construye la política pública. Sin embargo, en el ámbito de mis funciones y de mis responsabilidades, en primer lugar, en un sistema democrático, tenemos que trabajar ampliamente en los mecanismos de diálogo para resolver las diferencias y en segundo lugar, siempre es importante, Anderson, la permanente capacitación en el ámbito de instrumentos de derechos humanos. Entonces, aquí realmente ese será uno de los puntales de mi trabajo porque es constante la capacitación, la sensibilización, la actualización en estos temas que son los derechos humanos y puntualmente aquí es sobre el uso progresivo de la fuerza en manifestaciones no pacíficas. Eso es una tarea pendiente que tenemos que abordarla con los más altos criterios técnicos para que así el resto de funcionarios que están llamados a intervenir en estas circunstancias puedan desempeñar sus funciones con los más altos estándares, principalmente de profesionalidad. Hablando del SNAI, que es la institución esta rara que controla el sistema carcelario que debería estar en manos legalmente del Ministerio de Gobierno, bueno, así se hizo al menos al final, en la recta final del gobierno de Lenín Moreno, se adjudicó esta responsabilidad al ministro de Gobierno como debería de ser. Hablo del SNAI porque el 23 de febrero de este año, si la memoria no me es infiel, 23 o 24 de febrero de este año, 79 personas fueron acribilladas, mutiladas y asesinadas en los centros penitenciarios que son de exclusiva responsabilidad del Estado. La vida de los reos es de responsabilidad del Estado. Esto fue un escándalo, fue una noticia barbárica que conmocionó al país y es básicamente el estándar de las violaciones a derechos humanos en el Ecuador. Son noticias. ¿Cómo hacemos para que pasemos de hablar de los derechos humanos como noticias que lamentamos a tener responsabilidades, protocolos que enmienden los errores y, bueno, y políticas públicas que eviten que estas cosas se vuelvan a repetir? Desde mi perspectiva, Anderson, lo que pasó en meses anteriores en el sistema penitenciario es gravísimo y pienso que desde la articulación de todos los ejes del sistema tenemos que trabajar. Y también aquí es muy importante trabajar también con el eje de justicia. Tenemos un hacinamiento muy grande en las cárceles, cómo se están trabajando, por ejemplo, con la prisión preventiva, con delitos que tienen que ver netamente con la pobreza y ya propiamente con el SNAI, pues
es una cartera de Estado autónoma la mía, asumo yo y confío que se debe haber hecho un diagnóstico de qué es lo que pasó y cuáles son los correctivos que se tienen que dar. Sin embargo, Anderson, a mí me gustaría puntualizar que en el sistema penitenciario hace falta una mirada hacia los derechos humanos de las personas privadas de libertad, cuáles son las condiciones en las cuales estas personas se encuentran y sobre todo cómo podemos prevenir que estos lamentables hechos sucedan nuevamente en el Estado ecuatoriano, porque efectivamente es nuestra responsabilidad garantizar la vida digna y la salud de las personas privadas de libertad. En este punto, pues tenemos que trabajar articuladamente, como le había mencionado, y esas son mis responsabilidades en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, ser una veedora permanente, apoyar en los procesos de sensibilización, capacitación y constante formación de los servidores públicos en general, y aquí sí hace falta muchísimo trabajar desde una mirada de los derechos humanos. Bernarda, una de las instituciones que más derechos humanos violó de forma sistemática en los últimos años en el Ecuador, y así ha sido recogido y condenado por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional y otras ONG, ha sido sin duda el sistema de inteligencia ecuatoriano. El caso más reciente y tal vez el más emblemático es el caso de Olavini, un programador de origen europeo que terminó en prisión sin tener una acusación formal por parte de Fiscalía, que fue exhibido por parte de autoridades gubernamentales como la señora María Paula Romo sin tener una sentencia ejecutoriada, al que se le prohibió el acceso a una defensa y las conversaciones con su abogado, al que se le han hecho seguimientos extrajudiciales y seguimientos no aprobados por el sistema de justicia. De hecho, esta semana ha sido notificada una vía data que le permite al señor Olavini acceder a todos los reportes del sistema de inteligencia que estén en manos del gobierno. Este tipo de cosas, este tipo de casos, como el del señor Olavini, son numerosísimos. Lo vivimos periodistas, lo vivieron activistas, lo vivieron políticos de oposición, especialmente durante el correísmo, pero también durante el morenismo. ¿Cómo van a hacer para resarcir los derechos dañados y damnificados durante estas dos administraciones en este nuevo gobierno de Guillermo Lasso? Justamente, Anderson, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de asumir las reparaciones integrales a las personas cuando éstas han sido afectadas en sus derechos. Entonces, ahí nosotros tenemos que entablar una mesa de conversación con quienes han sido víctimas de las diferentes vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, Anderson, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar justamente de lo que usted ha mencionado, que son los protocolos. Los diferentes instrumentos internacionales te dicen que una persona tiene derecho a un innumerable catálogo de derechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que hacer las hojas de ruta y tiene que hacer los protocolos. Y justamente desde mi perspectiva y lo que he podido ver en este poco tiempo que estoy en funciones y más allá de la trayectoria profesional que he tenido justamente como defensora de los derechos humanos, ahí es uno de los primeros pasos en donde fallamos como Estado y como servidores públicos, porque desde el primer acercamiento, y le hablo en el caso de las competencias de uno de los ejes más grandes que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que es la erradicación de violencia, desde el primer acercamiento a una persona que ha sobrevivido a una violencia, desde ahí tiene que hacerse con los más altos estándares de profesionalidad, de técnica, de abordaje. Entonces, ahí es donde tenemos que poner realmente los mayores esfuerzos, porque también pasa que las altas autoridades conocen muy bien los protocolos, conocen cuáles son las líneas rojas de cada una de las competencias, pero todo eso tiene que aterrizar a cada uno de los funcionarios que están en las diferentes carteras de Estado. Y ahí es donde tenemos que trabajar ampliamente en los protocolos y que los protocolos sirvan, porque de nada sirve tener las mejores leyes, ratificar los mejores instrumentos de derechos humanos, si es que no podemos articular y poner en acción lo que dicen esos papeles. Entonces, esa es justamente una de las mayores responsabilidades que tengo y es por eso que voy a participar activamente en una comisión que se llama Comisión Mixta de Justicia, en donde participamos las diferentes funciones del Estado con las máximas autoridades. Anderson, y aquí voy a hacer
tomar las palabras de uno de mis grandes profesores que tuve en la vida, en el ámbito de los derechos humanos, cuando tuve la oportunidad de colaborar en la Organización de Estados Americanos, y es que en las democracias también se dan violaciones a los derechos humanos. La diferencia con otros regímenes es que en una democracia se investiga, se sanciona y se reparan las violaciones a los derechos humanos. Claro, que es algo que todavía no sucede en el Ecuador y ojalá empiece a suceder. Bernarda, te quiero hacer una pregunta más personal, si me lo permite, señora ministra. Eres una activista por los derechos del colectivo feminista, eres una activista por los derechos humanos, eres una abogada con formación muy distinta a lo que representa el presidente Opus Dei, como le llamaban en campaña, el señor Guillermo Lasso. Recuerdo haber conversado contigo en alguna oportunidad sobre la despenalización del aborto y tenías una posición muy firme al respecto. ¿Cómo terminas colaborando en un gobierno como este? Bueno, Anderson, a mí me gustaría contar muchísimas anécdotas que hemos tenido en estos varios años, porque yo he sido asesora del bloque legislativo, creo, durante todo el periodo anterior, y yo creo que aquí... Primero, siempre he sido una persona crítica. Siempre he dicho y he mantenido y he sostenido lo que he pensado con diferentes aportes teóricos. Creo que también otra de las características que me ha permitido colaborar es justamente mirar estas otras visiones y estas otras perspectivas, y sobre todo, Anderson, buscar puntos de encuentro, porque aquí sí voy a hacer un comentario muy personal. Es muy fácil ubicarnos en las orillas diferentes de pensamiento y decir, esta es mi postura y aquí me mantengo y aquí me quedo, cuando en el día a día muchos ciudadanos ecuatorianos están padeciendo hambre, frío, y las discusiones teóricas son muy importantes, pero lo más destacable que uno puede hacer y en lo que más demanda esfuerzo es justamente en los puntos diferentes buscar coincidencias, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando desde todas las coincidencias que tenemos, y para así hacer lo que siempre hemos dicho, construir un estado de diversidad y de respeto. Ministra, como para ir cerrando la entrevista y agradeciéndole por su tiempo, igualmente en este tema, algo que me llamaba la atención, por ejemplo, es que hoy en horas de la mañana, en un par de minutos, por ejemplo, la bancada de la Izquierda Democrática pensará, o más bien va a poner sobre la discusión, una ley de salud menstrual en torno ya al tema de las mujeres. ¿Pudieron ustedes socializar esta ley que también tengo entendido se estaba analizando desde otros entes del gobierno? Desde mi perspectiva y lo que he podido trabajar, el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso ya desde hace muchísimo tiempo, incluso desde cuando estábamos en campaña, fue pionero en poner este tema en el tablero. Y al momento, como esta es pues una iniciativa que tiene la facultad, el legislativo, todo lo que tiene que ver, el ejecutivo, todo lo que tiene que ver con tributos, tiene competencia el ejecutivo. Desde nuestra parte, nosotros hemos elaborado un anteproyecto o un borrador de lo que sería una ley para garantizar la salud menstrual de las mujeres, y en el caso de lo que me comenta, de la izquierda democrática, bueno, pues la Asamblea, ustedes más que yo conocen que tienen sus dinámicas propias, y los asambleístas tienen iniciativa legislativa. Me parece muy bien que se avance y que se trabaje sobre este tema que ha sido tan invisibilizado, que es la pobreza menstrual. Sin embargo, desde nuestro lado de la cancha, nosotros hemos propuesto desde hace muchísimo tiempo esta iniciativa. Sin embargo, somos muy respetuosos de los tiempos y de los procesos, y esta es una instancia que necesita un informe del Ministerio de Finanzas que se tiene que analizar, pues como ustedes saben, y así lo exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa, necesitas el informe del Ministerio de Finanzas, pues para conocer el impacto que tendría. Entonces, de nuestro lado, ratificar una vez más que este ha sido uno de los primeros puntos y de las primeras acciones que se han visibilizado desde el gobierno del encuentro. ¿Y qué pasa con precisamente el tema de la economía, la famosa economía violeta, en cuanto a la brecha salarial que aún existe en comparación de hombres y mujeres? ¿De qué manera se va a trabajar desde la Secretaría también en ese sentido para tratar de garantizar precisamente los derechos de las mujeres en este tema?
Nosotros vamos a impulsar con muchísima fuerza y determinación la economía violeta, pues como le decía Jefferson, una de las principales formas para romper los círculos de la violencia es que las mujeres tengan sus propios ingresos para que puedan solventar cualquier dificultad que se encuentren en la vida. Y entonces, en ese sentido, la economía violeta lo que busca y lo que trata primero es que las mujeres estén en espacios de liderazgo dentro de las empresas. El segundo punto es fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, la inserción de las mujeres pues en empleos formales, y esto lleva una serie de trabajo articulado. También tiene que ver muchísimo con innovación financiera, que las mujeres tengan sus cuentas de ahorro, que administren sus propios ingresos, sus propios recursos, y para nosotros es muy importante impulsar la economía violeta, porque de esta forma podemos romper los círculos de la violencia. Entonces, con economía violeta trabajamos dos aspectos fundamentales. Primero, romper los círculos de la violencia, y segundo, mejorar las condiciones de vida de las mujeres. ¿Y por qué esto es importante, Jefferson? Incluso a nivel de país, porque la violencia hacia las mujeres tiene también un impacto económico. Y solo para hablar de un número muy general, cuando una mujer vive violencia, baja el 40% de su productividad económica. Entonces, considerando los altos índices de violencia que tiene en el país, que no nos extrañe que también uno de los problemas de productividad que tiene este país es producto de la violencia. Perfecto. Anderson, no sé si tienes alguna inquietud más. No, ¿qué va? Con esto terminamos agradeciéndole a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos del gobierno del presidente Guillermo Lasso, por haber participado en este espacio. Bernarda, entendemos cuál es su agenda, que estás recién llegada. Ojalá y sigamos conversando en el transcurso de los meses para ver qué se ha logrado. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y quedo siempre atenta a sus invitaciones para compartirles cuáles son los logros que hemos tenido en la Secretaría de Derechos Humanos.